todas y a todos. Es un gusto para mis colegas y para mí presentarles este módulo de desafíos de las empresas lideradas por mujeres. ¿De qué vamos a estar hablando en este módulo? Primeramente, vamos a comentar sobre cuáles son las características de la dirección empresarial de las mujeres. Después vamos a adentrarnos en cuáles son los retos y los desafíos a los que justamente se enfrentan estas empresas lideradas por mujeres y con una mirada positiva en cómo vamos a sortear esos desafíos. Después justamente vamos a hacer una referencia a la importancia de generar redes de contactos, la importancia del networking y cuáles son los beneficios para las empresas propiedad de mujeres liderar proyectos en conjunto. Por último, vamos a hacer una breve referencia a la guía Women Entrepreneurship Development Web, que es una guía de la OIT, que justamente les va a permitir a ustedes, como formadoras que trabajan con emprendedoras, poder profundizar en varios de los puntos que vamos a estar trabajando en este módulo, así como en otros con sus emprendedoras. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el equipo que está liderando este módulo? Ivana Calcaño y Magdalena Pereira son socias de YouHub y quien les habla, Marine Villalba, soy socia de una empresa consultora que lleva mi nombre. Ambas empresas, en realidad propiedad de mujeres lideradas por nosotras, nos juntamos para trabajar en conjunto como consultoras de ONU Mujeres en el marco del programa Ganar Ganar. Vamos a empezar ahora con algunos indicadores. Estos indicadores están basados en un estudio que se hizo a nivel de Uruguay, pero sabemos que en realidad estas cifras perfectamente se pueden extender a la realidad que hay en general en América Latina. Los primeros datos que queremos destacar. En general, las empresas propiedad de mujeres son empresas micro y pequeñas empresas. Vemos este 90% de microempresas que es muy contundente. Cuando hablamos de microempresas, son empresas que tienen hasta 4 empleados. Por otro lado, si vamos a lo que son los tipos societarios, la mayor parte de las empresas propiedad de mujeres son empresas unipersonales. Después tenemos un 10% de SRL y otras empresas que son de otro tipo de sociedad, pero la mayor parte son unipersonales, lo cual refuerza lo que hablábamos antes del tamaño de las empresas. Y viendo otro dato vinculado con los sectores en los que las mujeres emprenden, y esto tiene que ver con que las mujeres solemos emprender en sectores de menor rentabilidad, vemos que la mayor parte emprenden en el sector de servicios. En estos servicios son servicios de salud, de enseñanza, las artes, entretenimiento. También un porcentaje importante en lo que es el área de comercio y una gran minoría, vemos un 8% en la industria. También acá hay un desafío justamente para las mujeres de poder de trabajar en que empecemos a emprender en sectores que son de mayor rentabilidad. Dos últimos datos que justamente nos permiten tener esta foto completa. Las mujeres emprenden por necesidad comparativamente con sus homólogos hombres 1,5 veces más. Esto no significa que las mujeres no emprendamos por oportunidad. En realidad, si lo comparamos, las mujeres emprendemos más por oportunidad que por necesidad. Pero si nos comparamos con los hombres, emprendemos 1,5 veces más por necesidad. Y por último, y en lo que respecta a la formación, que es un aspecto bien importante, si analizamos la cantidad de personas con posgrados, el 70% son mujeres. Vieron que es un porcentaje bien alto. Y esto después lo vamos a atar con otro tema que vamos a ver cuando hablemos de los retos. Muchas veces las mujeres tenemos menor confianza y sin embargo no tiene que ver con un tema de formación porque estamos muy bien formadas. Ahora nos adentramos en las características de la dirección empresarial de las mujeres, justamente afinando el lápiz en cuál es el estilo del liderazgo femenino. ¿Cómo somos las mujeres al momento de liderar una empresa? Solemos ser empáticas, o sea, tener en cuenta la mirada del otro, ¿no? La percepción del otro, la opinión del otro, y también se relaciona con tener una escucha activa. Nos gusta en general trabajar justamente, tener un abordaje sistémico e integrador de las empresas y las distintas áreas que tienen las empresas. Y también nos gusta generar vínculos cercanos, ¿verdad? Tiene que ver con la horizontalidad que buscamos en nuestros vínculos y no tanto en vínculos más jerárquicos.
También tenemos facilidad para generar equipos, tiene que ver con esto de la comunicación, tiene que ver con esto de la empatía, tenemos facilidad para generar equipos. Y por último, que es un dato no menor, muchas veces las mujeres solemos alinear el propósito que tenemos con nuestras empresas con un propósito más personal. Un ejemplo puntual de esto, pero que lo vemos de manera reiterada en nuestros trabajos, es como muchas veces, en el caso de las mujeres que deciden ser madres, cómo hay un florecimiento de emprendimientos vinculados con la maternidad en esa etapa de las mujeres. Siguiendo con esta parte de las características de la dirección empresarial de las mujeres, ahora vamos a ver algunos aspectos que justamente después se van a reforzar un poco en la parte de los retos y los desafíos, pero que hacen directamente a el tipo de liderazgo que tenemos las mujeres, el tipo de dirección que tenemos las mujeres al momento de liderar nuestras empresas. Las mujeres solemos tener menores expectativas con respecto a nuestras empresas. ¿A qué se debe esto? Por un lado, solemos establecer objetivos que no siempre son del todo ambiciosos. Y hay un dato bien interesante. Investigaciones dicen que es a nivel estadístico uno de los mayores datos para poder medir el nivel de crecimiento que va a tener una empresa, es el objetivo de crecimiento que se fija ese emprendedor o emprendedora. O sea que es muy importante que tengamos este dato en cuenta. Por otro lado, no siempre ganar dinero es la motivación principal para las mujeres. Tiene muchas veces que ver con un tema de autorrealización, ¿no? O con poder mantener la flexibilidad justamente en el ámbito del trabajo y la familia y nuestra vida personal en general. También justamente tiene que ver con que es más probable que establezcamos algunos límites al crecimiento de nuestras empresas justamente para poder mantener esta flexibilidad que decíamos o para poder mantener mejor este equilibrio entre la familia y el trabajo. Y por último, las mujeres solemos tener menos confianza, ¿no? Menor confianza comparativamente siempre con nuestros homólogos hombres en nuestra propia capacidad para crear y para gestionar una empresa. Y acá lo ato con lo que dijimos antes, no tiene que ver con un tema de formación, porque estamos muy bien formadas, pero solemos tener menos confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades de gestión. A pesar de las numerosas contribuciones que las empresas propiedad de mujeres han hecho al crecimiento económico y al desarrollo de todo el mundo, las mujeres empresarias se enfrentan aún hoy a muy diversos obstáculos que le impiden introducirse y participar plenamente en la economía formal. Estos desafíos o retos pueden agruparse en 4 áreas: el acceso al capital, el acceso al capital social, el acceso al capital humano y desafíos socioculturales. Cuando nos referimos al acceso al capital financiero, lo que queremos decir es que las empresas que comienzan con niveles de capital más elevado tienen un mayor rendimiento en términos de activos, de ingresos, de rentabilidad y supervivencia. Sin embargo, los estudios han demostrado que las mujeres al momento de emprender lo hacen con capital propio, ya sea de ahorros, o con capital de familiares o amigos cercanos. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que empiezan con un capital menor y por ende sus probabilidades de crecimiento son atenuadas. Si bien son varios los factores socioculturales que contribuyen a este déficit del crédito a nivel mundial, podríamos mencionar la falta de acceso a garantías subsidiarias, la parcialidad que aún hoy mantienen las instituciones bancarias y a las normas socioculturales que siguen teniendo mucho peso. Por otro lado, también se ha analizado que en aquellas instituciones financieras que exigen los mismos requisitos para hombres y mujeres al momento de emprender, la mujer es adversa al riesgo y por ende es reacia a solicitar financiamiento para iniciar un emprendimiento. Sin duda que este es un tema fundamental que hace que las empresas de mujeres se sitúen en empresas más pequeñas y en lugares también a su vez de baja rentabilidad. El segundo gran desafío que hemos conversado es el acceso al capital social. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de acceso al capital social? Bueno, que las empresas de mujeres tienen dificultades para establecer redes y contactos comerciales sólidos con personas y organizaciones que sean capaces de generar oportunidades comerciales. Es por eso que en este ámbito las mujeres también recurren a familiares o a redes informales para vender sus productos o sus servicios. También es cierto que en los últimos años existen cada vez más organizaciones que nuclean a esta red de mujeres empresarias y emprendedoras, pero aún así las mujeres cuando participan de estos encuentros, de los eventos, de los talleres, los networking, tienden a relacionarse con aquellas personas que sean afines a sus ideas o con aquellas personas que ya conocen desde otros ambientes. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que es probable
que al no ampliar sus círculos y sus redes, tengan menos oportunidades comerciales para lograr que su empresa definitivamente crezca y se inserte en un mercado mayor. Cuando nos referimos al acceso al capital humano, ya varios estudios han demostrado que la educación y la experiencia son componentes esenciales e imprescindibles para el éxito de una empresa. Si bien en las últimas décadas las mujeres han realizado enormes esfuerzos, sobre todo en el ámbito de la formación, y hoy por hoy la mujer está mucho más capacitada con sus homólogos los hombres en varias áreas, aún tenemos un déficit en la parte de la gestión empresarial. Incluso las investigaciones han demostrado que hay dos diferencias fundamentales por las cuales las empresas propiedad de mujeres aún hoy tienen ingresos menores a que las empresas de los hombres. Uno, y fundamental, es la falta de experiencia en la gestión. Y el segundo, el tiempo que tienen para dedicar a sus empresas. Esto también va de la mano con la falta de información del mercado. Las mujeres tienden a crear sus emprendimientos en base a necesidades que creen que son las necesidades del mercado, sin tener un análisis previo del mismo. Lo mismo sucede con lo que hablábamos anteriormente, con la falta de redes y contactos, porque las mujeres, al no hablar de los temas laborales en otros ambientes, muchas veces se están privando de información relevante y de valor que podrían obtener de estas redes y de estos networking, que siempre decimos que son fundamentales a la hora de hacer un emprendimiento. Ahora bien, cuando nos referimos a los desafíos socioculturales, no tenemos opción que empezar este tema con la problemática que tenemos aún en las responsabilidades de los hogares y de la familia. Esto es el cuidado de los hijos, de los adultos mayores, de las personas enfermas. Todo ello impide que tengamos tiempo para dedicarnos al emprendimiento. Incluso cuando las mujeres emprendedoras y empresarias han como sorteado los primeros obstáculos y la empresa empieza a crecer, ahí empiezan a tener roce con lo que es el balance entre la vida familiar y laboral. Nuevamente, esto que comentábamos al inicio del taller, las mujeres no solo emprenden por una oportunidad y lo que las motiva no es únicamente el ingreso económico, tiene mucho que ver las otras posibilidades que la mujer ve al momento de emprender, y el tema del balance de la vida familiar con la vida laboral es un punto que para la mujer es muy importante. Fíjense que aún hoy las mujeres tenemos una desproporción en lo que respecta al trabajo doméstico y al cuidado familiar con respecto a los hombres. Esas diferencias oscilan entre el 1 y 3 horas respecto a los cuidados y entre 2 y 10 veces más al cuidado de la familia. Otro gran desafío son las limitaciones autoimpuestas. Las mujeres aún hoy, al momento de emprender, creen que tienen menos conocimiento, aptitudes y experiencia, y eso lo reflejan al momento de diseñar su modelo de negocio. Al creer que tienen menos posibilidades de crecimiento por falta de conocimiento, fijan objetivos menos, expectantes, son más limitados. Entonces, al momento de fijar sus propios objetivos, se autolimitan su posibilidad de crecimiento. Estos objetivos menos ambiciosos es por lo que ya dijimos, que la de ganar dinero no es la única motivación principal, que tienen menos confianza en su gestión y por ende menos expectativa de crecimiento, y que además, un tema no menor, es que siempre crean empresas en sectores menos rentables. ¿Cómo sortear los retos y desafíos a los que se enfrentan las empresas lideradas por mujeres? Puntualmente lo que queremos focalizar es en fortalecer 4 habilidades blandas principales. Esto es, la fijación de objetivos, el manejo de las emociones, la comunicación y la negociación. Con respecto a la fijación de objetivos, les proponemos utilizar una metodología muy sencilla. Usar la palabra metas, cada una de esas letras, y que eso nos ayude a fijar nuestros objetivos y así direccionar la energía hacia donde tenemos que dirigirnos. Que sea medible, que sea específico, que tenga un tiempo, que sea alcanzable y satisfactorio. Esto es, que pueda cumplir con mi propósito. Por otro lado, otra habilidad muy importante a entrenar y practicar es el manejo de las emociones. Cuando nosotros logramos un buen balance de nuestras emociones, eso impacta positivamente en nuestra autoestima. ¿Qué pasa cuando nos sentimos amenazadas, con miedo, con temor? De esa manera no estamos accionando, estamos reaccionando, estamos utilizando del cerebro la parte límbica o reptiliana, en donde esencialmente es muy instintivo, nos defendemos y no utilizamos la parte más moderna de nuestro cerebro, que es el neocórtex o la parte prefrontal, que justamente nos ayuda a tener un pensamiento lógico, estratégico, a accionar.
Entonces la recomendación es primero darnos cuenta que los estados de alta tensión no nos colaboran para tomar buenas decisiones y un mal manejo de nuestras emociones nos puede perjudicar mucho. A su vez, utilizar estas herramientas y practicarlas, generar una escucha activa, hacernos buenas preguntas y observar. Y para esa manera, justamente siendo flexibles y empáticos, lograr llevarnos para el lado del bienestar y poder tener un mejor manejo de las emociones. Esto mejora muchísimo la comunicación, que es otra de las habilidades blandas que decíamos que qué importante que es entrenarlas. Primero que nada porque la comunicación es compleja, no solamente tiene que ver con las palabras, el lenguaje, sino también tiene que ver con lo corporal y tiene que ver con las emociones. Y cuando una persona se comunica con otra, lo que está intercambiando también son percepciones, nuestra mirada, nuestros propios lentes. Y mi mirada está filtrada también por mis creencias, los valores, las experiencias. Y eso hace que lo que yo veo y siento que es la realidad, para otra persona puede no serla. Entonces, para no basar nuestras decisiones en meras suposiciones y por tanto tener una mala comunicación o poder generar conflictos, justamente la invitación es a tener mucho cuidado en la manera en que nos comunicamos, ayudar a ver al otro y observar también yo de la manera en que yo estoy mirando la realidad. En este sentido, hay una investigación muy interesante de la Universidad de UCLA en Estados Unidos que habla del impacto de la credibilidad y nos dice que la parte corporal se lleva un 55% del impacto, mientras que el tono de voz el 38% y las palabras solamente el 7%. Y esto nos ayuda muchísimo a la toma de decisión, a cómo negociamos o cómo persuadimos. Y para ello también queremos decirles que es muy importante fortalecer esta habilidad que todos tenemos porque negociamos todos los días en lo cotidiano, no solamente en el trabajo, sino en nuestra casa. Y hay una metodología que es la metodología de negociación de la Universidad de Harvard que identificó 7 elementos principales que están presentes en toda negociación y están interrelacionados de manera sistémica y nos dice que para ser una negociadora asertiva lo que es importante es identificar los intereses de las dos partes, tratar de buscar en una mesa opciones creativas, utilizar información objetiva, legítima para que sintamos que el resultado es justo, tratar de buscar acuerdos, llegar a acuerdos eficientes, que sean realistas, que los podamos cumplir. También ver qué puedo hacer fuera de la mesa. No siempre una buena negociadora es la que llega a un acuerdo. A veces saber decir que no, poner un límite, eso también es saber negociar. Y por otro lado, la relación y la comunicación, que son claves para todo lo que es el proceso de toma de decisión. O sea, una comunicación de doble vía y la relación que genere credibilidad y confianza para que la siguiente vez que tenga que negociar contigo logre aún mejores resultados. Otro factor que también queremos que presten atención es el tema del networking, ¿no? Las oportunidades que tenemos muchas veces las mujeres cuando vamos a determinados encuentros, pueden ser presenciales o cuando lo hacemos por vía de nuestras redes de contactos, no solamente en las redes sociales, sino también en esos momentos de encuentro corporativos o no, donde hay unas enormes oportunidades de encontrarnos con personas, con mujeres de otras empresas y poder generar buenas alianzas. Y para ello lo que recomendamos es no solamente concurrir a esos espacios, sino definir para qué voy, qué es lo que quiero lograr. Ahí hay oportunidades de generar valor, de intercambiar conocimientos y servicios, de poder generar una red de contactos colaborativa y a su vez estar presente en la conversación, ser parte de la comunidad de una manera activa. Por eso para nosotros es tan importante tener en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 de las Naciones Unidas, que habla de la alianza para el logro de los objetivos. Cuando las mujeres logramos generar buenas alianzas en nuestros emprendimientos, estamos generando valor. Agregamos innovación, agregamos también la capacidad de acceder a más y mejores oportunidades. Por supuesto, estamos beneficiando la posibilidad de sortear o de poder resolver estos desafíos y retos que vimos que tenemos las empresas empresas lideradas por mujeres. Y en ese sentido, justamente, les pongo un ejemplo muy concreto. Tanto Ivana como Marina y yo somos un ejemplo de 2 empresas propiedad de mujeres que buscaron una alianza para poder hacer esta formación en el ámbito de Naciones Unidas. Entonces, visto que las empresas lideradas por mujeres tenemos muchísimos retos y desafíos por delante, es muy importante
poder recurrir a plataformas como por ejemplo la plataforma WED, que les recomendamos que puedan mirar el link y sigan investigando sobre ella, que está en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo y que promueve justamente un programa formativo, una guía de construcción de capacidades para el desarrollo justamente de iniciativas empresariales de las mujeres, que va a ayudar seguramente a seguir sorteando los desafíos y retos que tenemos y también a promover la asociación de alianzas entre empresas lideradas por mujeres. Muchísimas gracias.